Esta mañana venía en el carro oyendo la FM, una entrevista en donde los periodistas le estaban preguntando a la ministra de Agricultura, a la doctora Jennifer Mojica, por el nuevo decreto, el decreto que básicamente plantea que el gobierno nacional financie, promueva, organice la movilización campesina. Y en esta entrevista, presidente, ocurrió un hecho absolutamente desafortunado que se suma, si se quiere, a la persecución de este gobierno a los medios de comunicación que no aplauden su ejercicio. Se suma a la estigmatización, si se quiere, que ha promovido el presidente Gustavo Petro y ahora esta ministra en contra de los periodistas que no aplauden ciegamente su gestión. Pero lo más grave, presidente, y para eso pido el uso de la palabra, es para solidarizarme con Luis Carlos Vélez, porque sin duda la respuesta de la ministra no solamente censura el ejercicio periodístico, la libertad de prensa, sino que además pone en riesgo la vida del periodista Luis Carlos Vélez. Para poner el contexto de la entrevista, los periodistas prácticamente de manera natural le insistían a la ministra si este decreto era o no conveniente, si no era un despropósito que el mismo gobierno financiara, por ejemplo, este tipo de movilizaciones que a propósito han sido permanentemente en las carreteras colombianas realizando bloqueos. Es más, para que ustedes tengan una cifra en la cabeza, colegas y colombianos, según Colfecar, ha habido 401 bloqueos a corte del 31 de julio de este año. En ese orden de ideas, la ministra empezó a responder y a medida que los periodistas le iban haciendo contrapreguntas, la conversación se fue poniendo más tensa. Llegó un momento donde incluso el periodista Luis Carlos Vélez le preguntó, bueno, este decreto ¿cómo va a afectar la operación, la operatividad de las fuerzas militares para realizar las intervenciones en los bloqueos de vías o en este tipo de movilizaciones? Imagínense ustedes por un minuto si ahora estas movilizaciones generan el daño que generan, que además no necesariamente se puede pensar que son todos los campesinos de Colombia, eso no es verdad, son unos colectivos prácticamente ideologizados, con organización política, pero si hacen el daño que hacen, imagínense ahora si van a ser financiados por el gobierno, la limitación que va a tener el mismo Estado para poder enfrentar eso. Y esa era la pregunta, ¿cómo se iba a alterar la operatividad de las fuerzas militares en estos bloqueos? Y decidió responder la ministra, ojo a esto, o más bien acusó al periodista, la ministra, de que él estaba insinuando o diciendo, incluso explícitamente, que el ejercicio de la movilización es el ejercicio textualmente de los grupos armados ilegales. Eso fue la interpretación de la ministra frente a una pregunta absolutamente, diría yo, ingenua, pero necesaria para entender cómo este decreto, que pone en riesgo la propiedad privada, pero al mismo tiempo la capacidad operativa de respuesta de las fuerzas militares ante bloqueos, por ejemplo, responde la ministra de una manera absolutamente tergiversadora y en criterio, en opinión de los periodistas, no solamente es grave, vuelvo a repito, porque censura la libertad de prensa, sino porque pone en riesgo la vida del periodista. Así que, presidente, termino insistiendo, me solidarizo desde aquí, con el periodista Luis Carlos Vélez, pero además con todos los periodistas y medios de comunicación que han sido objeto de persecución de este gobierno. Hace unos días desde Carmen de Bolívar hubo insinuaciones, ataques, persecución al colombiano en Antioquia. Permanentemente este gobierno ataca medios de comunicación que no le aplauden de manera ciega. Así que, colombianos, hoy más que nunca hay que defender la prensa libre, la libertad de prensa, que quienes hoy gobiernan cuando eran oposición decían defender, pero ahora teniendo la oportunidad de gobernar, lo único que hacen es que la censuran. Gracias, presidente.